saludo para ti, para toda tu audiencia. Paola, gracias. Y bueno, felices, orgullosos de todo lo que se ha logrado. Bueno, Alejandro, yo quisiera empezar preguntándole, ¿ya tenemos oficialmente somos senadores o todavía hay algún tipo de discusión? Porque por algunos medios empiezan, no, que esa credencial todavía está en juego, que todavía se está peleando. ¿Cómo está el tema al respecto? Bueno, lo que sabemos en los escrutinios del propio partido, además la información del propio partido, Enrique Gómez, es que prácticamente luego de el preconteo no se ha movido realmente de manera importante los lugares de los congresistas, así que bueno, teníamos una ventaja amplia respecto de otros que estábamos más arriba, así que estamos tranquilos. Perfecto. Bueno, Alejandro, hoy yo quiero como hablar un poco del tema suyo de la llegada al Senado, porque pues la verdad todos estábamos esperando el tema para el Tolima, era una opción grande que había al respecto, pero también digamos hubo algunas sorpresas al respecto. Yo quiero que usted nos explique cómo fue la llegada de Alejandro Bermeo, el tema de redes, el papel que jugó. ¿Cuánto lleva usted en este proceso de redes? Porque lógicamente la gente cree que eso es de un día para otro, pero no, usted tiene un trabajo hace años al respecto. ¿Cómo fue eso? Bueno, me preguntaban en un medio de comunicación que cuánto había durado la campaña. O en otros medios como que te lanzaste por lo alto o cosas por el estilo. Y yo les dije, bueno, la campaña duró 10 años, ¿no? Un poco a modo de broma, pero que refleja realmente que hemos estado aproximadamente 10 años dando la batalla por las ideas, difundiendo contenido, haciendo crítica, contenido filosófico, político, análisis económico, y finalmente todo eso pues me va conduciendo, ¿no?, a una candidatura al Senado de la República. En mi caso particular, lo veía algo inevitable, ¿no? Veía el fenómeno de redes sociales que se estaba dando en la política, en muchos otros países, en Argentina, en Chile, en España, por supuesto en Estados Unidos. Así que lo veía, por supuesto, como algo que iba a llegar, que se iba a dar. No pensé que tan pronto. Se da este marco de una coyuntura donde tenemos un outsider como Abelardo de la Espriella, la extrema coherencia, las nuevas derechas en toda la región. Así que llamo a Abelardo de la Espriella, cuento 100% con su apoyo y bueno, me lanzo a esta candidatura al Senado de la República. Me siento bien, orgulloso, tranquilo de cómo se ha dado todo esto. Es una de las candidaturas, si no la única candidatura realmente digital que se ha dado en todo el marco de estos candidatos. Hubo muchos influencers, incluso Saruma con 5 millones de seguidores o 7 millones de seguidores no alcanzó, confirmando que no necesariamente los seguidores se pueden convertir o transformar en votos. Llegamos sin maquinarias, sin gamonales, sin señorones, sin patriarcas, sin caciques, sin alcaldías, sin asambleas, sin consejos. Es decir, lo que hemos hecho es una proeza absolutamente épica, lo que logró Salvación Nacional, con 5 curules en el Congreso de la República, 4 de Senado, 1 de Cámara de Representantes, más de 1 millón de votos en total, votos de opinión, un mensaje claro y contundente para la vieja política, para la casta política. De hecho, nos daban el cálculo desde Salvación Nacional. Podría costar lo que logramos, 250.000 millones de pesos, es lo que vale llevar 5 curules al Congreso de la República. Nosotros lo hemos hecho seguramente, si uno mirara al resto de candidatos, ¿no?, con 100, 200 o 300 millones de pesos máximo. ¿A qué le adjudica usted el éxito? A la llegada de Salvación, las 5 curules que usted acaba de mencionar, el tema suyo desde redes sociales, porque como usted bien lo plantea, no fue el único influencer que se presentó. ¿A qué adjudica usted el éxito, Alejandro Bermeo, en el Movimiento de Salvación Nacional, las curules, Enrique Gómez, todo este fenómeno? Bueno, nos sumamos en una ola, pero para haber definido esa ola, para haber llegado a esa ola, había que estar ahí. No era posible que alguien lo viera venir, ¿no? Es decir,
muchas personas que quedaron por fuera a lo mejor pudieron haber quedado si hubieran estado en Salvación Nacional, pero no iban a estar porque nunca han seguido este proceso, no han seguido el proceso del fenómeno político de las nuevas derechas en Iberoamérica y en el mundo, fenómeno político que se transformó en fenómeno electoral. Milei presidente, José Antonio Kast presidente, Nayib Bukele presidente, Trump presidente, Giorgia Meloni presidente, muy pronto esperamos Santiago Abascal presidente. Quien no vio ese fenómeno pues no jamás iba a creer, iba a confiar o se iba a lanzar al proceso al cual nosotros nos lanzamos con Salvación Nacional. Por supuesto, entonces, en ese marco, en Colombia surge nuestro propio Milei, nuestro propio Bukele, nuestro propio Trump, que es Abelardo de la Espriella, el tigre. Nos sumamos en esa ola, en la ola del tigre, en la ola de los defensores de la patria, y la Salvación Nacional se hace lo propio entre Abelardo y Enrique Gómez, y bueno, siempre estamos ahí. Como dato curioso y no menos importante, Abelardo de la Espriella, yo vengo de crear contenido, como les he dicho, contenido especialmente en YouTube. Yo le hablé a mi comunidad de YouTube, yo no le pedí el voto ni a mis amigos, ni a mis familiares, ni a mis conocidos. Este es otro rasgo atípico en la política, porque cualquier persona que inicia una empresa tan complicada como llegar al Congreso de la República, lo primero que hace es buscar a sus familiares, amigos y conocidos. He hecho todo lo contrario a lo típico de la política, así tenía que ser, así quería que fuera. Hace un par de días un vecino dijo felicitaciones, nunca dijo nada, y yo le dije esa era la idea era nunca decir nada, porque estaba muy tranquilo y muy confiado del proceso de la comunidad a la cual estábamos hablando. Y bueno, innegable, por supuesto, el impulso que hemos tenido en esta ola con Abelardo de la Espriella, que estuvo en esa gira del Tigre. Nosotros ahora, por ejemplo, pues tenemos que impulsarlo, seguir apoyándolo. Otro dato curioso, ¿no? Le dije yo al Tigre hace 3 o 4 días, luego del evento de Cali del vicepresidente, le digo, bueno, ya llegó mi momento, me tengo que ir a encerrar. Entonces, es todo lo contrario, pero tú eres senador electo, ¿no? Alguien pensaría, un senador electo antes hay que sacarlo y trastelo y llévelo allí, llévelo allá, ya tiene la credencial, donde no vaya el Tigre, pues va él como representación del Tigre, etcétera. Pero bueno, es que esto precisamente no es lo típico. Abelardo de la Espriella necesita y le sirvo más a él y a toda la campaña, creando contenido en esa habitación desde la cual llegamos al Senado de la República. Celebramos la llegada al Senado de la República también dentro de una habitación con líderes digitales, no los típicos líderes de la vieja política. Entonces no estamos contentos, emocionados, orgullosos con todo este proceso. Lo hemos logrado gracias al trabajo, la constancia, la disciplina, diría yo ante todo gracias a ser terco. Fui demasiado terco contra todo pronóstico a lo largo pues de estos años, porque pues nadie crece en redes ni triunfa en redes de un día para otro, ¿no? Y era algo que tú precisamente comentabas, muchos se quedan a mitad de camino, a uno le tiene que gustar, le tiene que apasionar, y si no es así, pues la gente se da cuenta que dura 1 año, 2 años. Quienes hacen esto por dinero, pues se dan cuenta que eso precisamente no va a dar dinero ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer año. Así que bueno, se ha dado y estamos con toda para apoyar a Abelardo de la Espriella en esta primera vuelta. Estamos en una tremenda competencia, todo el mundo lo sabe, frente a Paloma, frente al Centro Democrático, frente a la vieja política, pero realmente nos sentimos muy tranquilos y confiamos en que vamos a ganar. Bueno, Paola, que empiezan las preguntas hacia Alejandro Bermeo. Primero que todo, felicitarlo, senador. O sea, creo que lo que usted ha hecho verdaderamente tiene una relevancia que va a ser muy significativa para el país, pero sobre todo para el Tolima. Creo que al Tolima le hacía mucha falta renovar sus liderazgos políticos, y creo que la forma en cómo usted llega, que además es una forma bastante novedosa por todo lo que están significando en este momento en el escenario político las ciudadanías digitales, como usted dice, no solamente sus seguidores, sino sus líderes, sus contenidos, y la forma como logra impactar en las decisiones, sobre todo de los jóvenes, pues hace que
de una manera muy significativa usted tenga para el Tolima una nueva visión, no solamente de cómo se hace política y se puede lograr el éxito, sino que esperamos dentro de su agenda de Congreso tener muchísimas visiones nuevas sobre la forma en cómo podemos lograr el desarrollo y el progreso en el departamento. Yo sé que usted obtuvo votos no solamente en nuestro departamento, porque pues además de eso nos honra tener un senador que tiene un gran reconocimiento, no solamente por su forma nueva de hacer política, sino su forma de impactar no solamente en el territorio, sino en muchos lugares del país. Pero sobre todo la forma en cómo está impactando a estos jóvenes que hoy obviamente son ciudadanos digitales, son nacidos digitales, y yo quisiera que nos contara cómo todo este proceso que usted ha vivido va a ser replicado no solamente en el departamento, sino en lo que usted va a proponer en el Congreso. Primero, después hablaremos más del tema que es la presidencia, pero primero pues queremos saber usted cuáles son sus políticas, cuáles son sus programas, sus proyectos y cómo va a utilizar este escenario tan importante que es el digital para poder de alguna manera seguir cultivando una nueva visión de la política. Bueno, como tú lo has mencionado, creo que esa es la razón de ser del senador o de una votación en el Senado, y es que precisamente una votación al Senado debería estar repartida por todo el país, así que realmente uno llega peleando, ¿no? Espero que usted no tenga que amanecer el 19 de julio cuidando la puerta de su oficina. No, desde ya nos están advirtiendo que tenemos que enviar a alguien a cuidar la oficina. Es real. Y te pueden sacar las cosas. Real. Y te pueden sacar las cosas 3 veces antes de que sea tu oficina. Pero el caso es que, bueno, queremos llevar al Congreso de la República una ley contra reincidentes, por ejemplo. Queremos llevar al Congreso de la República un proyecto de ley que recientemente fue aprobado en la Argentina relacionado con los menores delincuentes que, pues, ustedes se han dado cuenta, gozan prácticamente de total impunidad, como hemos visto en el lamentable caso de Miguel Uribe Turbay. Queremos llevar a cabo al Congreso, porque se había hundido la primera ley de energía nuclear en Colombia. Queremos llevar al Congreso también un proyecto de ley para el libre porte de armas. Desde este lado, desde las nuevas derechas, defendemos las políticas carcelarias y penitenciarias de Nayib Bukele, la mano dura de Nayib Bukele. Defendemos el patriotismo del presidente Trump, que le ha dado una patada al globalismo, a la Agenda 2030, a las políticas woke que hoy las encarna el señor Juan Daniel Oviedo. Y defendemos la libertad económica de Javier Milei, la reducción del tamaño del Estado de Javier Milei. Ayer lloraban en redes sociales y viralizaban la noticia de que Abelardo iba a reducir el tamaño del Estado en un 40%. Y de este lado decíamos, ¿y lo malo? ¿Cuál es el problema? Realmente, bueno, es lo que queremos. Si el pueblo lo vota, así tiene que ser, y esperamos que Abelardo de la Espriella llegue lo más libre, lo más independiente posible. Es por lo que hemos luchado. Se puede. Yo he llegado de manera libre, de manera independiente, gracias a todo el apoyo de la comunidad, repito, sin caciques, sin patriarcas, sin señorones, sin gamonales, sin maquinaria, sin estructuras, sin el apoyo de alcaldías, gobernaciones, megacontratistas oscuros, en fin. Sí se puede hacer política distinta, se puede hacer desde la honestidad, desde la transparencia. Y cierro mencionándote que el compromiso más importante en la política debe ser el compromiso ideológico, el compromiso por las ideas. Y si en medio de eso hay otro tipo de compromisos, pues no estamos haciendo nada. Lo ha dicho Abelardo, esto es por la patria, no por la plata. Y el que se piensa la política, y a mí me lo decían, Alejo, eso no se puede, eso es una utopía, la gente no va a cambiar, que esto y aquello, porque precisamente yo hablaba digamos, muy emocionado de esa posibilidad de llegar bien, de llegar libre.
pues ha demostrado que se puede llegar sin componendas, sin acuerdos debajo de la mesa, sin todo tipo de tramas por debajo. O sea, se puede llegar libre, se puede llegar sin venderle el alma al diablo. Pues recuerden, quien le vende el alma al diablo, pues no podemos esperar que eso le salga gratis. Y es que Alejandro y Santiago, bienvenido Santiago aquí a los estudios de 360 Online. Estamos aquí también con Santiago Giraldo, que es el jefe de influencers de Abelardo de la Espriella. Creo que en Colombia ha sido de cierta manera ajeno al fenómeno en el caso de Milei, del libertarismo, y es que siempre los políticos han querido dosificar de liberalismo el país. Como le dijera, ¿cómo? La espumita, no hay problema. Es decir, en Colombia hemos, creo yo, que soy libertario también, creo yo que en Colombia hemos menospreciado, la clase política ha menospreciado las ideas de la libertad y siempre ha querido entrar en el juego de estatizar o de hacer parte del estatismo en sus propuestas políticas. Y creo que, y ya quiero que entremos aquí en un debate o en un tema más álgido, es ustedes cómo ven, y empecemos por hablar, el tema de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial. Es decir, ya yo estoy hablando y por eso entro en el tema, Paola ahorita también nos podrá ayudar en esto. Estoy entrando en este tema porque creo que esto de cierta manera muestra eso, que siempre tenemos como que damos un pasito hacia adelante, vamos a empezar a hablar de derecha, vamos a empezar a hablar de liberalismo, pero pongámosle, entremos dos pasitos también al lado allí para incluir más gente. ¿Ustedes cómo ven eso? Empecemos con Santiago. Bienvenido Santiago nuevamente. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y aquí un honor estar también junto al gran Alejandro Bermeo, nuevo senador de la República de Colombia, una persona de la cual he aprendido muchísimo, con la cual hemos compartido bastante tiempo dando esta batalla, desarrollando estas ideas y que después de tanto tiempo por fin tiene una acogida en Colombia. De hecho, pienso yo que los dos candidatos que hay en este momento desde la oposición pues son realmente mejores que los que habían hace 4 años o los que habían hace 8. Siento que en eso hemos avanzado ligeramente, precisamente por la batalla cultural que ha liderado Alejandro Bermeo y con el cual he podido ser coequipero. Y al día de hoy pues vemos por ejemplo al gran Abelardo de la Espriella con toda una idea libertaria en cuanto al tema económico, a la reducción del tamaño del Estado. Muy bien lo mencionaba Alejandro Bermeo ahorita, que ayer era tendencia la noticia de que quiere reducir el Estado un 40%, muy importante, necesario. Javier Milei hizo lo propio allá en Argentina con todos los problemas y toda la guerra que le hizo la izquierda en ese país para evitar que esto se hiciera realidad. Él aún así lo hizo porque el pueblo había votado por eso, o sea, salió a votar masivamente y posteriormente en las elecciones legislativas volvió a darle el aval, el respaldo, o sea que quien dice lo que él propone se debe hacer y la gente lo respalda. Por eso es importante, muy bien lo dijo Alejandro Bermeo, que la gente también en Colombia vote masivamente por el Tigre, porque de esta manera le da respaldo, le da legitimidad para poder implementar dicha agenda. Él es una persona que le gusta muchísimo estas ideas, es un ávido escucha de los programas de Alejandro, de mi programa, se los ve todos, o sea, es una cosa impresionante que una persona que tiene una agenda tan ocupada, una agenda tan llena de personajes importantes. Yo todavía me pregunto cómo desde Marco Rubio, porque yo imagino que Tigre tiene el contacto en el celular de Marco Rubio, es el secretario de Estado, hasta, no sé, hasta mi persona, hay senadores como Alejandro, hay gobernadores, hay alcaldes, hay todo tipo de personajes importantes que yo creo que le escriben, empresarios, líderes de todo tipo, importantes, yo creo que mucho más importante que yo en la batalla, pues en la batalla política, porque quizás en la batalla cultural sea distinto, pero yo creo que
él ve eso. O sea, él sabe que la batalla cultural es sumamente importante y saca su tiempo para pegarme una llamada, para decirme, hey, monstruo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Porque yo creo que él en el fondo entiende también lo importante de dar esa batalla cultural y de ir avanzando poco a poco. Entonces, Abelardo implementa esas ideas, tiene muchas ideas importantes dentro de su plan de gobierno, tiene gente importante trabajando en ese marco programático de su plan de gobierno, que comparte también las ideas libertarias. Escucha muchísimo a Alejandro, al senador, me escucha también a mí, y yo creo que poco a poco uno va metiendo esas ideas y a él le gustan, es totalmente afín, comparte muchos principios con María Fernanda Cabal. Yo siento que ideológicamente son muy parecidos. De hecho, yo creo que si María Fernanda Cabal hubiera sido la elegida del Centro Democrático, Abelardo de las Prillas no se hubiera lanzado. ¿Por qué? Porque él entiende que comparten prácticamente las mismas ideas, los mismos principios, pero también entendemos cómo es la naturaleza del Centro Democrático. Sabíamos que le iban a bajar, y para allá voy a responder de tu pregunta. Qué pena haberme alargado tanto en la introducción, pero con Paloma Valencia era prácticamente el resultado prácticamente previsto. Es que el Centro Democrático siempre ha escogido a candidatos como Paloma Valencia, como Oscar Iván Zuluaga, como Iván Duque. Siempre es el mismo estilo, muy centristas, nada que defienda principios y valores de las líneas de derecha, libertarias, conservadoras, ni nada por el estilo, porque a él siempre le ha gustado, no se siente identificado. Álvaro Uribe Vélez ha dicho, y junto con Alejandro Bermúdez, de hecho, que día encontraba programas en mi canal de YouTube de hace como 7 años, en donde hablábamos de que Álvaro Uribe Vélez no es de derecha. Él mismo lo ha dicho, se ha cansado de reiteradas ocasiones de decirlo: no soy de derecha. Tiene un artículo, si no estoy mal, publicado en la revista Semana, que se llama Mis Apuntaciones, y ahí da como 90 razones del por qué él no es de derecha. O sea, él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, lo ha mencionado, cada vez que lo entrevistan dice que no se siente representado por esto, y aún así la gente lo ubica simplemente por su plan de seguridad, que se le agradece mucho. El Álvaro Uribe Vélez de 2002, que pacificó a Colombia, lo mismo que necesitaríamos para estas épocas que corren, porque los grupos criminales de extrema izquierda en Colombia están muy bien organizados, muy bien financiados. Tras el gobierno de Gustavo Petro tienen cada vez más poder. Se necesita una especie de Álvaro Uribe Vélez 2.0 para esta época, en el sentido de la seguridad, para poder pacificar estas tierras. Importante el mensaje que yo le quiero mandar a todos los uribistas o la gente de las bases del Centro Democrático. La persona que más se parece a ese Álvaro Uribe Vélez del año 2002 se llama Abelardo de las Prillas. No es Paloma Valencia. Yo creo que la mayoría de ustedes lo tienen muy presente y saben que Paloma Valencia, junto con Juan Daniel Oviedo, sí que menos, representan ese Álvaro Uribe Vélez del año 2002, que junta las características necesarias para poder pacificar a Colombia. Esa mano dura. De hecho, desde la escogencia de esa fórmula vicepresidencial, uno se da cuenta que no tuvo, digamos, una determinación, una ardentía para escoger algo que se asimilara a los principios y los valores que requería, digamos, el Partido Centro Democrático, porque la primera vuelta, como muy bien ayer varios analistas decían, la primera vuelta se gana con los de uno, con los propios. Ya la segunda vuelta uno tiene que mirar cómo intenta agarrar los votos de otro lado, pero los de la primera vuelta son con los de uno, y eso fue lo que Paloma Valencia quizás no vio, o quizás es lo que siempre ha sido, porque eso es lo otro. Ellos siempre han sido así, y también siempre, lastimosamente, lo tengo que mencionar, han despreciado a la derecha, han despreciado a los libertarios, han despreciado a los conservadores, porque piensan que ya los han tenido y que siempre van a votar como, me perdonan, como bestias, como borregos, que simplemente por estar ellos ya la gente les tiene que votar sí o sí, y solamente se dedican es a buscar a los otros, a darles y a decir lo que a los demás les gusta, pero nunca han intentado conquistar al voto de la derecha. Para estas elecciones, me perdonan la palabra, se jodieron, porque ya tiene competencia. Esa competencia se llama Abelardo de las Prillas, y un partido político que le da aval a personajes como Alejandro Bermeo, que lideran la batalla cultural y pues prácticamente pierden el monopolio. Y a pesar de toda la guerra que nos hicieron, porque Alejandro es consciente, hasta los propios hijos de Álvaro Uribe Vélez nos dedicaron bastantes trinos, hicieron hasta videos diciendo que Salvación Nacional no iba a alcanzar el umbral, que no perdieran el voto, y ganamos, sacamos el umbral, y de hecho mucho más, porque si hubiéramos sacado los votos a ras, Alejandro Bermeo no hubiera sido senador. Alejandro Bermeo gana, y gana prácticamente tranquilo, porque tenemos los suficientes votos para poder tener bancada
la bancada del Tigre Abelardo no son solamente 4, son en realidad 8, porque realmente son 4 del Senado, 1 de Cámara de Representantes en Bogotá, y aparte de eso tenemos 2 de Creemos, porque recordemos que la lista de Federico Gutiérrez fue apoyada por el Tigre Abelardo de la Espriella, hizo campaña por la lista de Creemos, y aparte había una coalición también en Antioquia por Cambio Radical, Salvación Nacional y otros partidos más que también se logran. Entonces realmente es una bancada de 8 en contraposición a lo que desde el Centro Democrático se había dicho, que el Tigre no iba a alcanzar umbral. No solamente alcanzamos umbral, tenemos una bancada de 8, y pues se viene la legislatura de Alejandro Bermeo, así que cuidadito, porque como dijo el Tigre, cuidadito porque ahí viene Bermeo con toda. Bueno, Alejandro, un poco lo que Santiago nos contestaba, tuvo su oportunidad ya para extenderse y demostrarnos un poco los argumentos de su óptica, pero ¿usted cómo analiza el tema? Porque como bien lo plantean, Álvaro Uribe nunca ha manifestado ser de derecha. De hecho, él lo que es un antisubversivo, un hombre que detestaba las guerrillas por los temas que tuvieron. Y menos antilibertario. Exacto. Menos libertario, perdón. Sí, libertario tampoco ha sido, él lo ha manifestado claramente, ha sido un hombre de muchos subsidios, familia en acción, todo este tema que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con los verdaderos principios libertarios y de derecha conservadora. ¿Usted cómo ve el tema de lo que yo manifestaba hace un momento, la entrevista de Cambio, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia? ¿Eso tendrá posibilidades, esa unión tendrá posibilidades de verdad de salir adelante? ¿No lo ve como es un paso en falso de parte de Paloma Valencia y el Centro Democrático, que sí creo que han tratado a la derecha en Colombia, han menospreciado? Porque sí, digamos que la derecha no había tenido una alternativa clara. Siempre veíamos, el Centro Democrático, hay que votar el Centro Democrático porque no hay nada más, aunque hay gente valiosa, pero hay senadores, han habido senadores valiosos, han habido representantes valiosos, pero ahora creo yo ese paso hacia intentar atraer los votos de centro no terminará siendo un disparo en el pie para ellos. Bueno, precisamente la alianza de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo responde a un interés político electoral, es decir, la elección que hacen ellos de su vicepresidente no responde a la coherencia, no responde a los principios y valores o la ideología de su partido político. Y esto es importante y lo ha recalcado también Abelardo a lo largo de estos días. El Tigre, al poner a José Manuel Restrepo, lo que hace es ser coherente. Elige a una persona con todo tipo de credenciales, estudios, experiencia, que no responde a un interés politiquero, responde al bienestar de la patria, ya que la única función que tiene un vicepresidente en Colombia es suplir al presidente, ¿no?, ante las faltas totales, absolutas, ¿cierto?, o temporales. De manera tal que, cuidado, ¿no?, porque el que esté votando por Paloma Valencia, pues está votando por un señor como Juan Daniel Oviedo, que es defensor de la JEP, defensor del proceso de paz, promotor de la ideología de género y del transexualismo en menores, promotor de la hipersexualización de los niños. Este señor es promotor del aborto, promotor del feminismo radical. Este señor es defensor de la causa pro-palestina, es decir, abiertamente está en contra de la comunidad judía. Es decir, es la antítesis prácticamente de aquellos que estamos en la derecha, aquellos que estamos del lado bien. ¿Qué ocurre acá? Es sencillo y fácil de explicar. Me gusta porque ayer me encontraba una nota de opinión en el Wall Street Journal que confirmaba todo lo que hemos estado diciendo. El Centro Democrático, que como bien lo dice, Centro Democrático, no es derecha, no es algo distinto, ¿no?, se mueve hacia la centroizquierda con Juan Daniel Oviedo, buscando llegar a esos votos de centroizquierda. La senadora María Fernanda Cabal lo dijo y lo recalcaba Santiago Giraldo. En primera vuelta se gana con los de uno. En primera vuelta hay que demostrar coherencia, valores y principios. Los valores y principios no se venden por un voto, también ha dicho la senadora María Fernanda Cabal. Y acá hay una realidad. Esa gente que es de izquierda, lo decía también la senadora, esa gente de izquierda jamás va a votar por el uribismo. La gente que votó por Juan Daniel Oviedo jamás va a votar por Uribe ni por Paloma Valencia. Entonces, se acercan y se mueven más todavía a la izquierda en el Centro Democrático buscando esos votos que no van a obtener,
con otro punto, sacrifican los votos que ya tenían, que son los votos de sus propias bases. Es decir, el Centro Democrático traiciona al uribismo una vez más, no importa cuándo digas esto, ¿no? Van 20 años de traiciones que sí, cuando era una traición decían, no, eso se equivocó, ¿no? Cuando eran 2 traiciones, no, es que esta vez fue que lo traicionaron a él, pero ya con tan repetidas 3, 4, 5 veces. sí, entonces creo que a la gente ya le ha quedado esto claro. Santos, Santos, de paz, Duque, Zuluaga. No hay dónde acabar. Y las robadas a cabal. Bueno, entonces, creo que la gente no va a comer cuento. Los uribistas se sienten engañados, traicionados, decepcionados. Hay, por supuesto, personas que jamás van a reconocer las fallas o los errores que han cometido allá, pero incluso ellos hoy dicen, quiero mucho al viejo, pero hoy voto por Abelardo de la Espriella. Y bienvenidos. Y bienvenidos. Nosotros, ha dicho una pregunta para usted, senador, y para Santiago. En este orden de ideas, de acuerdo a lo que ustedes están presentando, entonces en la primera vuelta la estrategia de la campaña de Abelardo es en contra de Paloma y no de el candidato de la izquierda. Pues hay que tener muy claro, por más que no suene bien a lo que muchos quisieran escuchar, que estamos en medio de una competencia, y eso lo habíamos advertido, se lo habíamos dicho a toda la comunidad de derecha, uribista, patriota. Si en la consulta usted presta el voto, si usted presta su aire para inflar el globo de Paloma Valencia, cuando ellos ya tengan ese globo grande e inflado, no van a querer devolver el aire. Eso es lo que ha pasado. Siempre la consulta el 8 de marzo, la consulta donde estaba Paloma y todos los exministros de Santos y amigos, etcétera, nunca fue una consulta contra Cepeda. Siempre fue la consulta anti-Tigre, siempre fue la consulta en contra de Abelardo de la Espriella, y hoy tienen su candidato con el cual buscan ganarle a Abelardo de la Espriella. Ninguno de ellos está compitiendo contra Cepeda. Por algo los propios hijos de Uribe atacaron a Salvación Nacional, querían que no tuviéramos umbral. Ahora mismo también los líderes de opinión del Centro Democrático, pero también cuentas falsas, lo que se llaman bodegas, que no son otra cosa que pues ejércitos digitales, están atacando a Salvación Nacional, están atacando a Abelardo de la Espriella. Así que hay una competencia, y así debe ser la democracia, y hoy estamos compitiendo por ese puesto, ese proyecto político que gane, por ese proyecto político que pase a segunda vuelta. La izquierda llega en bloque, la izquierda llega unida, la izquierda llega fuerte con 25 curules, si no estoy mal, y de este lado toda la casta política, toda la vieja política está enfrentándose, está atacando a Abelardo de la Espriella. Así que la realidad es que hoy es una competencia entre Abelardo de la Espriella, un outsider, un candidato que viene por fuera del centralismo, por fuera de los de siempre, que pues aparece y ahora está haciendo lo propio para llegar a primera vuelta. Lo ha dicho, ¿no? En segunda vuelta se unirán, ya veremos cómo se dará eso, dependiendo quién sea el que pase, pero eso es lo que está pasando hoy. Esa es la gran pregunta, porque yo entiendo que la campaña principalmente en el país está direccionando hacia 3 grandes opciones. La opción que representan ustedes, que es la opción de Abelardo de la Espriella, la opción que representa Iván Cepeda con su izquierda y toda la maquinaria que ha surgido de la forma en cómo se ha malgastado los recursos públicos durante los últimos 4 años, y una campaña en la que indiscutiblemente hay una derecha que está tratando de sumar, lo cual es absolutamente legítimo en los temas políticos, también teniendo en cuenta las ideologías, porque creo que yo pues puedo reconocer muy valiosamente el aporte que ustedes han hecho frente a lo que han significado las derechas extremas, pero también creo que el país está pasando por un proceso en el que obviamente muchos colombianos también pueden ver la opción de la centroderecha importante. Lo que yo creo que es un poco lo que a mí me llama poderosamente la atención es que, respetando tanto a la campaña de Paloma como a la
campaña de Abelardo, enfocarte en que se dé un enfrentamiento entre la centroderecha con los matices que ustedes les quieran poner por la condición de su vicepresidente y de quienes han gobernado en nombre del Centro Democrático, y la puesta en escena pues de una derecha radical como la que representa el doctor Abelardo, pueda darle la posibilidad a esa izquierda que se fortalezca y que pueda llegar o muy fuerte a la primera vuelta, o tal vez, como están mandando un mensaje, ganar en la primera vuelta. O sea, esto no creo que está perdiendo un poco el enfoque en que, claro, cada uno de las organizaciones políticas debe buscar sus votos. No estamos hablando claramente de una contienda política, pero a mí me parece un poco arriesgado este enfrentamiento entre quienes además solamente unidos van a lograr las mayorías en el Congreso, independientemente de quién llegue. Puede ser que sea la izquierda, estén creando unas fracturas tan radicales y no se estén concentrando verdaderamente en el principio que está poniendo en defensa esta elección, que es nuestra democracia y nuestra Constitución. Es Paola, ¿cierto? Paola, sí, ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo va todo? Yo creo que esa pregunta y esa preocupación la tienen, creo que millones de colombianos en este momento, y me la he hecho todos estos días. He intentado analizarlo, he intentado pensar, pues profundizar en ese tema, lo he reflexionado bastante y le voy a responder lo siguiente con respecto a que esa fractura, ese debate que hay entre el Centro Democrático y el abelardismo de cara a la primera vuelta pueda beneficiar a Iván Cepeda en estas elecciones. Yo te voy a decir lo siguiente: ya la unión entre el Centro Democrático, la unión entre Paloma Valencia y Abelardo de las Prillas se tiene que dar esa segunda vuelta. Así nosotros queramos, eso no se va a poder dar, porque por ley ella tiene que llegar sí o sí a primera vuelta. Ganó la consulta y por lo tanto está totalmente obligada a ir a primera vuelta. O sea, la que toma inicialmente la decisión de llegar a primera vuelta, ergo dividir, se llama Paloma Valencia, porque antes de haber ido a dicha consulta pudo haber tomado la decisión de haberse unido a la persona que estaba liderando en ese momento todas las encuestas, que era Abelardo de las Prillas. Una vez ella toma la decisión de irse a esa consulta, una consulta anti-tigre, una consulta que se hizo para atacar al tigre, para evitar al tigre. De hecho, todos los que estaban allí decían: si el tigre viene a esta consulta se desarma. Si el tigre viene, por ejemplo, lo dijo el propio Galán, yo no estaría, David Luna dijo lo propio, Peñalosa dijo lo propio, así es exactamente con todos. Entonces fue una consulta que vetó al tigre y se hizo especialmente para evitar a Abelardo de las Prillas. Y esa fue la consulta a la que Paloma Valencia se quiso inscribir. Por lo tanto, ella al inscribirse a esa consulta estaba obligada a ganara o perdiera de ir a la primera vuelta. Ya por ley ella no se puede bajar ni puede apoyar al tigre Abelardo de las Prillas, que insisto, en ese momento era el que estaba punteando en todas las encuestas del momento. ¿Qué pasa? Ya ella ganó la consulta y va a primera vuelta y nos estamos enfrentando contra ella. Es una adversaria, no es una enemiga, sino una adversaria en este momento, y cualquier tipo de unión se dará en segunda vuelta. Insisto, ya en primera vuelta, por lo que mencioné anteriormente, no se puede dar en primera vuelta, no por culpa de Abelardo, sino por culpa de las decisiones que ellos han tomado. Mi pregunta es el matiz, sea, de este enfrentamiento. Yo tengo claro la situación en la que los dos ya están en el escenario en el que tienen que participar. Exacto. Pero además, pues digamos, por decirlo de alguna forma, un gran enemigo que es la democracia de Colombia, que está también de una manera muy importante obteniendo votos, haciendo alianzas, llamando aliados que pueden llegar al uso de la fuerza durante estas elecciones. Totalmente. Pero sobre todo que no podemos desconocer, tienen votos porque lograron, a pesar de lo que para muchos de nosotros ha sido uno de los gobiernos más desastrosos del país, pues lograron obtener mayorías nuevamente con el uso de todos los elementos de lucha con los que usted, principalmente por la forma como fue elegida, ha venido denunciando y ha venido atacando, pero están y son una realidad en el país. Bueno, Paola,
Esto yo lo veo como algo inevitable. Las nuevas derechas o la extrema coherencia se ha hecho camino en la región precisamente derrotando a las viejas derechas, esas viejas derechas tecnocráticas, gremiales, arancelarias, esas derechitas de los salones, esas derechitas que realmente no están conectando con el pueblo, que no están permitiendo ese cambio tan importante a nivel generacional. Javier Milei hizo lo propio en Argentina. Recordemos, en Argentina teníamos el partido de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, no era una derecha suave, una derecha tecnocrática, muy economicista, una derechita de buenos modales, y por el otro llega Javier Milei a romper con el movimiento Libertad Avanza, una derecha de verdad, de libertad económica, de capitalismo, y así se abre paso Milei en una primera vuelta derrotando a Macri. Luego Macri de alguna manera se suma a Milei para la segunda, y luego Milei en segunda derrota al kirchnerismo. Como otro dato no menor, llega el kirchnerismo no por culpa de la extrema derecha, sino por culpa de la tibieza. Es la misma situación que hemos visto en Colombia. Se alza Gustavo Petro no por una extrema derecha radical o algo por el estilo, no. Llega Petro por la complacencia, la mano blanda, la mano tendida contra el crimen que tuvo el Centro Democrático y el señor Iván Duque. Permitieron que les incendiaran el país 1, 2, 3 veces, no hicieron lo propio, ¿no? Luego llega Petro. Y en Chile la situación es similar. Alejandro, pero yo lo interrumpo antes de que vaya a Chile. En Argentina pasó algo también importante y yo creo que eso le da un poquito de tranquilidad a Paola y a la gente que nos vaya a oír. Importante, Javier Milei y Patricia Bullrich, que eran los dos candidatos en ese momento, libraron una guerra, pero una guerra dura. A mí no se me olvida que el propio Javier Milei trató a Patricia Bullrich de montonera. Eso es como si aquí en Colombia le dijéramos que a Iván Cepeda que era un guerrillero y que era un militante de las guerrillas. Bueno, en ese momento a Paloma Valencia, que a Paloma le hubieran dicho que era guerrillera. Paloma Valencia, que era una guerrillera. Bueno, eso mismo fue lo que pasó en ese momento. Javier Milei trataba a Patricia Bullrich de montonera, de guerrillera, de aliada del kirchnerismo. Y eso fue una batalla, eso fue una guerra brutal. La gente también tenía la preocupación de que esa división iba a permitir en ese momento a que era el ministro de Economía del gobierno Alberto Fernández, a Massa, que podía ganar. Pero realmente esto no se da, afortunadamente no se da. Gana Javier Milei, pasa a segunda vuelta contra Massa, pero inmediatamente Patricia Bullrich le da el apoyo a Javier Milei y Javier Milei lo recibe, o sea, pero es que eso fue al cabo de menos de una semana, o sea, los ataques de los días anteriores se borraron automáticamente y Javier Milei lo recibe, porque es que eso se entiende que en política se ve esto como una especie de primarias y esos ataques se van a dar, es lo normal, es lo natural, a eso voy. Ahora no, sí. En Chile la situación es prácticamente la misma, ¿no? Tenemos a Piñera lleva a cabo un gobierno débil, frágil, no es contundente. Creo que su movimiento era Viva Chile, era una coalición de muchos movimientos de derechas, de centro derechas, ¿no? De derechas tibias, derechas cobardes, como le llamamos, y el resultado que tenemos es que llega el señor Gabriel Boric, que hizo parte de la primera línea de Chile, de los estallidos sociales. Así que nuevamente se repite esto, ¿no? Tenemos una derechita cobarde, suave, light, ¿no? Y llega la extrema izquierda de Boric. Ahora llega el señor José Antonio Kast, se ha posesionado hace algunos días con el Partido Republicano de nuevas derechas, derrotando a Piñera y ahora mismo pues derrotando a la izquierda. Así que en Colombia una nueva derecha, una extrema coherencia, se tiene que abrir paso, pues dejando atrás lo viejo, el logo viejo, y este por supuesto es el Centro Democrático, lo cual no quiere decir que no pueda haber una unión más adelante, pero pues ahora realmente estamos en una competencia. Y es que yo pienso que, y Paola, tomando un poco lo que Paola también pregunta, este tema de lo que aparenta ser un rompimiento definitivo entre el Centro Democrático, es decir, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, pues no es solamente algo que se esté percibiendo respecto de quienes están del lado de Abelardo de la Espriella, sino en el caso mío que lo he visto, tengo muchos
personas en mis redes sociales con las que tenemos, los sigo, nos seguimos mutuamente y ya los veo diciendo, en segunda me voy, si toca votar entre Iván Cepeda y Abelardo, me voy en blanco. Entonces yo también tengo gente que ha dicho eso. O sea, personas que están con Paloma Valencia, que están con Juan Daniel Oviedo diciendo, prefiero votar en blanco. Entonces veo que ese aparente rompimiento de aguas, no solamente desde el lado de Abelardo Las Priella, que creo que mucha gente de Abelardo sí está diciendo, si toca votar por Paloma en segunda, si Abelardo quedara fuera, voy con Paloma, aunque con el tema de Juan Daniel ahí como ese asterisco ahí frente a ese tema, pero sí hay una gran división en el Centro Democrático de gente, de personas que dicen que Abelardo no, que porque lo que estamos hablando acá, se menosprecia esa nueva derecha, esa derecha verdaderamente real, que esa sí es una derecha real, bajo los parámetros políticos, se menosprecia. Entonces creo que existe en ambos bandos personas que no tomarían partido por uno o por el otro. Entonces creo que lo que se tiene que hacer es, las cartas que se tienen que jugar, y es algo un poco lo que ustedes están diciendo, es cada uno va a mostrar de qué está hecho en esta primera vuelta presidencial. Abelardo se la está jugando, incluso me con parece, el riesgo, ¿no? claro, hay un riesgo. Hay un riesgo que se pudo haber editado incluso en diciembre, porque Abelardo dijo, pues ¿por qué no hacemos una encuesta y nos vamos y nos medimos acá en la encuesta y sacamos un candidato único, para no ir hasta marzo, esperar hasta marzo, que tampoco se hizo así, y más bien se incurrió en un gasto público excesivo de la consulta, que me parece a mí fue un gasto excesivo, y ahora entonces estamos divididos, o están divididos, porque hay unos que ya tenemos claro, pero hay unos que no lo tienen tan claro, están divididos los votos de la derecha, y eso es el riesgo al que está apostando la izquierda radical de Iván Cepeda. A mí me gustaría decir algo para terminar de responderle la pregunta a Paola, la preocupación importante que ella hace es si Cepeda puede ganar en primera vuelta por dicha división. Le voy a decir también lo siguiente, otro ejemplo más importante fue el de la guerra que hubo en Estados Unidos entre Donald Trump y Marcos Rubio. Marco Rubio en ese momento recibía ataques de la candidatura de Donald Trump, porque él lo llamaba Little Marco pequeño, que decía que era menos hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando gana Donald Trump, Marco adhiere automáticamente y se convierte en el secretario de Estado, y actualmente es la ficha principal. Lo mismo pasa en Argentina, Patricia Bullrich se volvió una de las fichas principales de Javier Milei. O sea, esa mancomunión yo siento que se da, porque hay gente que dice, no nos atacamos porque es que en la segunda vuelta nos vamos a tener que unir. Pues, ¿eso qué pasa? Yo en este momento podemos tener diferencias, nos podemos estar dando duro, y en segunda vuelta nos unimos sin mayor problema. Yo no tendría eso en este momento como un punto a favor, es una argumentación que yo siento que se queda corto, porque los ejemplos que hay en toda la región nos demuestran que esto es así. Pero termino con algo importante. Ahora, para que Iván Cepeda, entonces voy a destapar, si para que Iván Cepeda gane en primera vuelta tiene que tener el 51% de los votos, y yo aquí les dejo a ustedes esto aquí. Si la izquierda tiene el 51% de los votos, yo creo que no los tiene, no hay ninguna encuesta que digamos respalde esto, pero si los tuviera, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer, porque en este momento, ¿cómo hacemos para que ese 51%, o sea, la única manera para evitar eso es que la gente no le vote, que voten hacia este lado, y que voten para este lado? ¿Cómo se logra eso? Digamos, es la cuestión, porque si él tiene el 51, nos jodimos. Yo creo lo mismo que tú estás diciendo, pero entonces yo lo veo hacia otro lado. O sea, yo comparto la visión que tienen ustedes de que es muy difícil que la mayoría que se necesita para la primera vuelta la tenga en este momento la izquierda. Eso lo comparto. Comparto también que es una competencia, y que aquí hay dos visiones, una derecha que está tratando de seguir siendo muy moderada, y otra que está mostrando una posición mucho más radical. De acuerdo. Lo que yo creo es que de alguna manera esta elección o esta primera vuelta va a ser la que va a permitir que se determine, porque indiscutiblemente va a haber una segunda vuelta, cuál de las dos visiones que se están poniendo con relación a la derecha es la que comparten los colombianos. ¿De acuerdo? Así es. Pero también creo, y son válidas la presentación de las diferencias, y ustedes lo han hecho de una manera muy clara en este programa. Pero lo que sí siento que obviamente cuando ustedes hablan de lo que puede pasar a la segunda vuelta y de lo que ha significado las alianzas que se han tenido que hacer para la siguiente vuelta,
están justificando un poco lo que critican con relación a lo que hizo el Centro Democrático con la consulta y lo que hizo el Centro Democrático con Oviedo, porque precisamente ustedes están reafirmando que también van a tener que pasar a un escenario de ceder en la segunda vuelta a algunas de las visiones de derecha o de centro derecha para poder obtener las mayorías, porque lo que sí está claro es que ni Paloma con Oviedo incluido, ni tampoco ustedes solos van a lograr llegar a la presidencia si hay una segunda vuelta donde alguno de los dos de derecha queden con el candidato de izquierda, que no solamente tiene unas zonas muy importantes del país. A mí me parece muy importante la necesidad de recuperar el territorio, porque estas discusiones de Abelardo, Paloma y Oviedo se dan en las capitales y en los centros del país, pero nosotros tenemos que pensar es en los territorios que son los que están en este momento apoyando esta izquierda que ha sido tan dañina para las instituciones y para la política colombiana. Segundo punto, el tema de ver que indiscutiblemente este candidato de izquierda tiene poderosamente la maquinaria estatal en su favor y que está siendo usada de una manera absolutamente descarada. Nuestras organizaciones de control no están respondiendo a esa forma tan absolutamente desganada en la que están utilizando desde el presidente, los ministros y todo el aparato estatal, como lo están usando en favor de este candidato. Entonces hay muchos elementos que están haciendo que indiscutiblemente en un futuro, sea Paloma o sea Abelardo, se vaya a tener que tomar una decisión, se vayan a tener que realizar unas alianzas y se vayan a tener que realizar unas negociaciones. Por lo tanto, yo creo que en este primer punto de la campaña es muy importante concentrarse en quien verdaderamente es el enemigo de la Constitución y de las libertades de los colombianos y lograr que quien decida el país, que sea el representante de la derecha, moderada o extrema, como la quieran calificar algunos, para mí simplemente otras opciones diferentes a la izquierda, logren poder unirse y tener esas mayorías que lleven a lo que verdaderamente nos importa hoy a la mitad de los colombianos, y es tener un nuevo gobierno, un gobierno que verdaderamente legitime nuestra Constitución. Bueno, sobre el tema de la unidad, de una unidad de cara a la segunda vuelta, eso depende de cuántos votos saque Abelardo y cuántos votos saque Paloma Valencia, ¿no? Eso pues nos define quién se une a quién, pero además el nivel de negociación de cada uno, ¿no? Siempre para mí ha sido la preocupación el poder llegar libres. Es mi sueño, ¿no? Que Abelardo pudiera llegar libre, que sacara una votación gigantesca, con lo cual no tuviera que ceder en puntos muy importantes y pudiera llevar a cabo pues lo que él ha prometido, ¿no? 7 megacárceles, reducir el tamaño del Estado en un 40%, que vuelvan los bombardeos, el glifosato, la mano dura, que haya libertad económica, ¿no? Claro, inevitablemente en una segunda vuelta pues habrá acuerdos, habrá negociaciones. Creo que Abelardo, y con su fórmula vicepresidencial, pues está muy afincado en unas ideas concretas, es decir, el tigre no se ha desdibujado y él por eso ha destacado la coherencia, que en la fórmula vicepresidencial hay coherencia. En el otro lado, bueno, mucho antes de cara a la segunda vuelta ya están en acuerdos, en alianzas, no solo con el señor Juan Daniel Oviedo, con lo que es su manera de pensar, que ya lo hemos dicho, sino también los ministros de Juan Manuel Santos, ¿no? O sea, está el señor Juan Carlos Pinzón, está el señor David Luna, está Mauricio Cárdenas. El señor Mauricio Cárdenas, que nos subió el IVA del 16 al 19%. Es decir, lo que estamos viendo es toda la unión, también el señor Galán, toda la unión de la vieja política, de la casta política, de los de siempre, de los del establecimiento. Y es que Abelardo publica ayer un video de 4 minutos donde da línea doctrinaria, ¿no? Él dice: nosotros somos los nunca, ellos son los siempre.
El Tigre dijo, acá está la coherencia, ya son los acuerdos políticos, las componendas. El Tigre hizo una explicación magistral ayer de lo que estamos dando, se ha dado línea durísima, que da para analizarlo y da para hablar mucho de eso, ¿no? En cuanto pues a esa segunda vuelta, depende de cómo se vaya dando la negociación. Por supuesto que, como dice Paola, el enemigo a derrotar es Iván Cepeda Castro, es el auténtico enemigo de la democracia. Pero me parece a mí que inevitablemente hoy estamos en una competencia. Nosotros, de cara a esta primera vuelta, no estamos compitiendo directamente contra Cepeda, es decir, nosotros no vamos a quitarle votos a Cepeda, esa es una realidad. Cepeda tiene los votos y pues acá hay un sector grande de patriotas, conservadores, personas creyentes, personas pro vida, personas de centro, que pues son los votos que se están disputando, ¿no? Abelardo seguramente, y ha quedado claro con su fórmula vicepresidencial, quiere llegar a ciertos académicos, quiere calmar al establecimiento, quiere calmar a los mercados, ¿no? Abelardo pone a un ex rector, a un académico, a un economista con doctorado. Por el otro lado también lo que hace Paloma Valencia es tratar de girar, de moverse todavía más, ya no al centro, porque son el centro democrático, pero sí de moverse ya a una centroizquierda con el señor Juan Daniel Oviedo, a ver si pueden captar esos votos de la izquierda, unos votos progresistas, unos votos que desde nuestro punto de vista pues pensamos que no los van a lograr obtener, pero sí están sacrificando sus votos propios, ¿no? Entonces sí, por supuesto, el enemigo es Cepeda, el enemigo es Gustavo Petro, lo ha sido todos estos años, pero creo que inevitablemente pues hoy estamos en una competencia donde se buscan los votos de más o menos un mismo sector, ¿no? Un sector afín a estas ideas. Por un lado Abelardo buscando esos votos, esos apoyos, nosotros igual, y por el otro pues Paloma Valencia también apostando a mantener esos apoyos, esos votos, pero acercándose al centro, ¿no? Eso pues lo vamos a saber el 31 de mayo, cómo se va dando todo. Sí, porque es que esos votos de Iván Cepeda no se van a venir por el Centro Democrático, para donde de la Espriella, para el Centro Democrático es muy difícil, y por eso sí es una lectura real que el enemigo, si viene Cepeda, pues esos votos de él ya están allá, ya no se luchan, ya no se pelean, ya las personas están completamente claras, los que están en ese equipo, que van a votar por él. Entonces creo que sí es difícil, y la batalla es acá en este entorno, ¿no? Incluso los de Fajardo, creo que los de Fajardo van para donde Iván Cepeda, creo que son votos muy ya de esa tendencia izquierda, no, nosotros sí tenemos claro que para los de Fajardo no van a coger para el lado y puede que no haya, esa es otra posibilidad, que no haya, que votos de centro. Ah, sí, exacto, es que ya el tema está ahí. O sea, yo también creo que el tema está claramente, porque es que como lo hablábamos la semana pasada acá en el Confidencial, el mercado, las ideas también son un mercado, y en este momento no se están demandando ideas prácticamente de centro. Quien dice muchas veces, no, yo quiero estar en el centro, es porque le da pena de pronto decir que está en la izquierda y dice que es de centro, porque normalmente las personas de derecha dicen soy de derecha cuando tienen esa conciencia. Para ir cerrando... No, y la muestra está en cómo quedó conformado, Andrés, el Congreso. Exacto. O sea, claramente el Congreso, si algo perdió fue, digamos, esa visión. Hay unas posturas muy claras de que muchos de esos partidos que representaban el centro quedaron más captados por las maquinarias que lograron construir quienes rodearon a Petro para poder tener gobernabilidad en el Congreso, lo cual resultó siendo simplemente un ejercicio de construcción y fortalecimiento de maquinarias y burocracia, pero en realidad la parte de opinión, como lo tenemos reflejado aquí con nuestro nuevo senador, está puesta en las nuevas formas de ver la política y en las orientaciones más claras de las posiciones hacia la derecha que hacia la izquierda, que puede tener un poco en su lista del pacto histórico, pero el resto de partidos que lo rodean claramente quedó conformado por maquinarias tanto departamentales como municipales, y las que se crearon alrededor del poder que tuvo en estos 4 años el presidente Gustavo Y es que yo no creo que sean tan nuevos, sino que se había perdido la vehemencia y la coherencia para defender unos principios. Creo que la política tradicionalmente, nosotros vemos los años 80, Reagan, Margaret Thatcher, eran personas que tenían convicciones claras de lo que iban a hacer en el poder, y ahora hemos tenido una nueva ola de políticos que uno no sabe
qué piensan, qué creen respecto de temas muy puntuales, ¿no? Uno a veces dice, este señor, ¿qué piensa? Piensa de subsidios, piensa en un Estado grande. Eso es lo que debería definir un político y que las personas cuando voten por él sepan a qué atenerse. Para ir cerrando nuestro confidencial político, ¿qué se viene ahora? Para Alejandro Bermeo, ya como senador electo, para Santiago también con el tema de influencers, de cara a esta primera vuelta, el Tolima, ¿qué rol juega ahí? Porque usted, si bien es un senador que es una circunscripción nacional, no fue elegido claramente por el Tolima, ni para representar al Tolima, me imagino, lógicamente, que también sus proyectos tienen relación con el departamento del Tolima. ¿Qué se viene ahora en todo esto, esta batalla que sigue a continuación, Alejandro? Bueno, a nivel electoral, por ejemplo, de cara a esta primera vuelta, lo que se viene es guerra. Y hay que decirlo así porque es en lo que estamos. Estamos en una batalla tremenda por esos votos, por las ideas, por lograr que el tigre Abelardo de la Espriella, ese fenómeno político sea un fenómeno electoral el 31 de mayo. Guerra pues que ya estamos viviendo. Alejandro, ayer era tendencia en X número 25 en Colombia. Y llegamos a 19, a 18, tendencia 18 ayer en X por todos los ataques que se están dando en este momento. Y bueno, ha tocado salir y dar la pelea, ¿no? A nivel, eso es lo que viene ahorita mismo, digamos, ya estamos viviendo a nivel político y tenemos que con garras y colmillos buscar que Abelardo sea el presidente de Colombia. O sea, de verdad que, entre otras cosas hemos dicho, con las botas puestas hasta el final con Abelardo de la Espriella, que es además quien nos ha brindado las oportunidades también de que todo ese trabajo hoy pues pueda verse en una candidatura, pueda verse en el caso de Santiago dirigiendo a muchos de los influencers, de la estrategia de los influencers de Abelardo de la Espriella. Tengo mi agenda legislativa, por supuesto, una agenda legislativa propia, todo lo que sea para el bienestar de los ibaguireños, de los tolimenses, pues lo vamos a defender, lo vamos a buscar, que esos recursos o eso que necesita la ciudad llegue de manera, digamos, despolitizada y como ejemplo de madurez política. Pues lo que se está buscando es que aquellos senadores y representantes a la Cámara acá del Tolima pues podamos trabajar mancomunadamente en lo que tenga que ver con los intereses para el departamento, ¿no? Allá, bueno, supongo que tendremos discusiones con muchos de ellos, debates con muchos de ellos, pero hay una pausa, ¿no? Hay un paréntesis en lo que tiene que ver con aquellos proyectos y recursos que necesita el Tolima. Las ideas que nosotros tenemos no son las ideas para beneficiar a un grupo en particular. Los proyectos de ley que vamos a presentar no son para beneficiar a un grupo particular, sino para beneficiar a todos los colombianos. Y es así como debe ser y es la razón pues de ser senador. Ayer los vi con la alcaldesa Joana Aranda, a los representantes a la Cámara y a los senadores pues, de acá del Tolima. Iba enfocado a eso la reunión, a ver cómo era el tema. No estuvieron los del pacto histórico, ¿no? Particularmente. Sí, la reunión que tuvimos ayer con la alcalde Joana Aranda estaba enfocada por el lado de ellos en una exposición de lo que se ha hecho en Ibagué y de los proyectos que vienen para la ciudad, ¿no? Proyectos de vías, proyectos que tienen relación con nuestro aeropuerto que debe actualizarse, en fin, de cómo algunos proyectos ya están presentados, hay que destrabarlos, otros hay que empujarlos, ¿no? Y el llamado que nos hizo la institucionalidad, digamos, y ese llamado lo hemos recibido porque es lo que nos han dicho desde Salvación Nacional: si la institucionalidad llama, escuchemos a la institucionalidad. Y la idea es que de una forma despolitizada podamos trabajar en equipo a pesar de las diferencias ideológicas que tengamos entre aquellos que somos representantes o senadores del Tolima, podamos buscar esos recursos y esos apoyos para nuestra ciudad, ¿no? Entonces sí, de eso fue que se trató la reunión de ayer. Bueno, Santiago. Celebro mucho que, y aquí lo hemos hablado Andrés en este espacio,
y nuestros seguidores y oyentes han insistido mucho en eso de lograr esa unidad regional que ha sido tan exitosa para otros departamentos para lograr la prosperidad y el desarrollo. Yo creo que refresca mucho que personas como el senador lleguen a ser parte de de los grupos que representan a los tolimenses, sobre todo los jóvenes, que son una población tan importante en este momento a nivel electoral, pero también tan importante dentro de las políticas de desarrollo y las políticas de progreso pues a nivel regional. Entonces yo sí creo que va a reconocer estos escenarios y tener en cuenta esa posición desde la organización política de la necesidad de conversar con los otros y de sentarse sin romper y sin dejar de lado las agendas propias, que obviamente son respetables, pero pensar en que unidos es que podemos lograr el desarrollo del Tolima, y en buena hora llegan personas como usted, senador, a reportar y a traer ideas y visiones nuevas al departamento, lo cual a mí me parece absolutamente relevante en este momento. Muchas gracias. Bueno, Santiago, senador Alejandro Bermeo, de verdad un gusto. Acá siempre tienen los micrófonos abiertos en Confidencial Político. Y quisiera pues que se despidieran de pronto. ¿Qué mensaje quisieran darle a las personas que nos ven y nos escuchan? No, nada, yo solamente quisiera mencionar algo importante, y es lo simbólico de la candidatura de Alejandro Bermeo. No sé si ustedes alcanzan, o nosotros tampoco nos hemos alcanzado a imaginar y a dimensionar lo que significó ganar un Senado en una habitación, porque eso es lo que hizo Alejandro Bermeo. O sea, estaba contando cada uno de los boletines en una habitación. Solamente estaba acompañado como de 3 personas en ese momento, y después llegaron tres personas más, y eso eran todos. O sea, la mayoría de las candidaturas al Senado se podrían estar gastando más de 1.000 millones de pesos fácilmente. Solo ese día. Imagínense. En total yo creo que se podrían estar gastando más de 10.000 millones de pesos a una candidatura al Senado. Podrían tener a más de 1.000 personas trabajando y pierden. Porque hay gente que se quema. Muchos de esos caciques de las castas en Colombia se quemaron este 8 de marzo. Alejandro Bermeo estaba ahí solo. Bueno, estábamos ahí, éramos pocos, ahí mirando y contando cada uno de los boletines uno por uno, y yo digo, esto es impresionante. Es una proeza, sí. Claro, ahí en una habitación, porque realmente la campaña... ¿Ahí en la Samaria? ¿O dónde es ahora dónde es la habitación? No. Sí, por ahí. Pero les digo algo, o sea, yo que conozco la trayectoria de Alejandro Bermeo, él viene desde mucho más abajo. O sea, ahorita él tiene un setup, tiene un estudio mejor, más bacano, pero él viene de una habitación en donde yo recuerdo el piso era de cemento, y desde ahí comenzó y desde ahí estaba dando la batalla constantemente. Y las luces eran 2 cajas con aluminio y el bombillito. Excelente. No tenía nada más, y se dedicaba, yo me acuerdo en esa época, hace más de 10 años yo creo, a publicar videos sobre Javier Milei, de Agustín Laje, en una página que él tenía que llamaba Mises Report. Ni siquiera mostraba la cara, no ganaba dinero, pero simplemente lo hacía era por pasión, por compromiso con las causas y las ideas que él defendía. Si la gente conoció a Javier Milei o conoció a Agustín Laje o cualquiera de esos videos que se hicieron famosos, era porque habían páginas, en este caso dirigidas por personajes como él, que se dedicaban a publicarlos sin tener retribución alguna. Porque ahorita nosotros, y eso lo tiene también Alejandro Bermeo, y en este caso también yo, que nos dedicamos a YouTube, que somos muy pocos los de este espectro político que tenemos esa facultad de dedicarnos a la red social de YouTube, que ganamos dinero por ahí, no dependemos, eso también es importante. Nosotros nos financiamos a través de YouTube, a través de la monetización que genera esta página. No necesitamos ni que nos den trabajo en el Estado, no necesitamos tener puestos en el Estado, que nos hayan, porque de hecho nunca nos han tenido en cuenta tampoco para nada. Y no hay realmente una campaña que pueda pagar lo que ganamos. O sea, eso es una realidad. Por eso estamos gratis con Abelardo de la Espriella.
desde el comienzo, porque no hay alguien que pueda pagarnos. Claro, en el caso mío también exactamente la misma historia. O estoy con Alejandro Bermeo y él sabe que no le recibí un solo peso. Así es. Y él me buscó en reiteradas ocasiones y me dijo: Santiago, yo sé que eso es su trabajo, yo necesito que me ayude y todo. Yo le dije: no va a recibir un solo peso. Y me comprometí, yo le dije: voy a meterme porque tengo el compromiso y la convicción, ya no solamente de que las ideas ganen, sino que también sean representadas por alguien que está dando una batalla idéntica a la mía, porque prácticamente él y yo comenzamos con lo mismo. O sea, si ganaba era como si ganara yo. Eso yo lo tengo muy claro y por eso no le recibí un peso, no le quise recibir un solo peso. Aparte de que, como lo veníamos mencionando y lo mencionan, no hay campaña que nos pueda pagar lo que nosotros ya ganamos en YouTube, y por eso nos genera una independencia, y es la independencia que a muchos aquí les duele, porque quieren controlarnos a punta del dinero. Quien coloca el dinero, quien coloca la pauta, es prácticamente que coloca la agenda, y eso por esa misma razón también odian y detestan desde el establecimiento y desde las castas políticas en Colombia, desde las élites empresariales, al Tigre Abelardo, porque él no le ha querido recibir, no le ha querido recibir plata a ninguno. La gente dice: Santiago, quiero colocar una valla. A mí ustedes no se imaginan, pero como saben que yo estoy ahí trabajando con el Tigre Abelardo, estoy dentro de la campaña de la misma manera, ¿no? O sea, de forma voluntaria, ahí entregándole prácticamente mi trabajo, porque estoy convencido de eso, porque no hay otro candidato que me represente mejor. Y Santiago, yo quiero colocar una valla y quiero reunirme con el Tigre, o cómo hago para tal cosa, pero quiero reunirme con el Tigre, quiero hacer tal cosa, tengo tanta plata y quiero. Yo les dije y les digo: en la página web ustedes entran a defensoresdelapatria.com, descargan todos los PDSD o los Illustrator y puede ir a imprimirlo y las coloca, pero no hay absolutamente una retribución por parte del Tigre, porque el Tigre quiere mantenerse lo más limpio posible, y eso genera una incomodidad en muchas clases empresariales, que quieren, por colocar plata, colocar agenda o tener algunas atribuciones o tener algo adicional por parte de la campaña, y el Tigre está intentando llegar lo más limpio posible. Lo mismo pasa en el caso del senador. El senador llega libre porque afortunadamente tenemos la posibilidad de hacerlo de esa manera, y damos ese golpe simbólico, ¿no? Como les decía, desde una habitación, Alejandro prácticamente contando los votos y ganando con casi 50,000 votos. Eso es una completa proeza. Bueno, sí, es verdad. Y me consta lo que usted dice, Santiago, respecto de hablar de la Espriella. Para nadie es un secreto, yo también hago parte del equipo acá en Tolima, y la directriz ha sido clara de no recibir dinero de nadie. Entonces, que toda la campaña va a ser financiada por él, pues precisamente porque se quiera un llamado a la independencia por parte del candidato. Bueno, un saludo de verdad a las personas que nos han escuchado el día de hoy. Tuvimos estos dos invitados excelentes de acá de Ibagué, del Tolima, el senador Alejandro Bermeo, Santiago Giraldo, que hace parte de los influencers, jefe de influencers de la campaña Abelardo de la Espriella, y como lo reiteraba, quiero decirles que acá tienen los micrófonos abiertos. Paola, muchas gracias por acompañarnos también hoy, como siempre, en este Confidencial Político, y bueno, un saludo para nuestros oyentes. Nos vemos nuevamente el próximo jueves en nuestro horario habitual de las 8:30 de la mañana aquí en 360 Online.